Cerramos con la presentación de este proyecto el trípode de las 3 leyes que estamos presentando en estos últimos tiempos, el núcleo central de una verdadera reforma laboral. Nosotros estamos con este proyecto mostrando que se puede tocar tierra desde la experiencia de los trabajadores, desde el sentido común, y plantear no solo el castigo a los responsables, no solo la difusión de nuestros derechos, sino también las herramientas fundamentales que en las 3 leyes recorren, que es la democratización de las relaciones laborales con los delegados en cada centro de trabajo. Entonces, en un día de una semana, donde se conmemora el Día Internacional del Fallecimiento en ocasión de trabajo, instalado a nivel internacional, entendíamos que era la mejor posibilidad de presentar este anteproyecto. Voy a luchar mucho, como he luchado, para demostrar que la violencia laboral, en mi caso, que es un caso testigo, que a partir de este caso queda como referencia en la ley argentina, para ver cómo la violencia en el trabajo se ha convertido en un accidente de trabajo, como en mi caso. Fui usada prácticamente por la institución donde se me hizo cumplir una función durante 10 años que nunca se me pagó. Cuando me cansé de eso, decidí no seguir haciéndolo y empezó una persecución feroz hacia mi persona, la descalificación, el maltrato verbal, el aislamiento, con la complicidad desde la dirección y con la complicidad desde mis compañeros de trabajo por el miedo, ¿no? El miedo paraliza y hace cómplices. Cuando uno está en un organismo donde se hace costumbre que los teléfonos celulares vuelen por el aire y que el máximo responsable vaya armado y lo exhiba arriba, detrás o al costado de su escritorio, comenzamos a observar que se trata de un organismo enfermo. En el hospital, lamentablemente, es un hospital con una conducción verticalista, autoritaria, que ha llevado a una carrera hospitalaria que discrimina a los compañeros, situaciones de violencia, de acoso y hasta de maltrato en algunos sectores que hemos tenido que hacer denuncias penales. Veo que el trabajador municipal es el último orejón del tarro. Nos toca hacer la tarea que no le gusta hacer a nadie, desde tapación de cloacas hasta parques, jardines y ser el alcahuete del intendente que te usa como peón de patio, porque ellos se creen patrones de estancia. Así que en ese sentido, la violación a los derechos laborales y la violación laboral de los trabajadores es permanente. Yo soy inspector de trabajo, soy delegado general de la Secretaría de Trabajo, soy inspector de trabajo, soy policía de trabajo. Teóricamente yo soy el que debe tratar de frenar un poco la presión sobre los trabajadores que ejerce el sistema. No se imagina que lo que nos pegan a nosotros. Estamos buscando un inspector que nos venga a proteger después de las corridas que tenemos por el macrismo. Donde hay contacto directo con la comunidad y con la realidad cada vez peor que tenemos la comunidad, los trabajadores terminamos agredidos por causas que no tienen que ver con el ejercicio propio de la profesión. Porque viene el pibe drogado, porque los compañeros lo amenazaron con un arma, porque le robaron las zapatillas, porque lo corrieron, porque le pegaron, porque no atendimos adecuadamente al que venía con una herida de bala. Hemos logrado tener una mesa de consenso de violencia, de salud, que se lleva a cabo y se constituye dado las agresiones físicas y externas que estamos recibiendo en los hospitales. Armas, golpes, violencia verbal. Nuestro gran asombro es que empezaron a denunciar mucha violencia interna. Un compañero por mes se viene muriendo por causa de la violencia laboral, por enfermedades producidas
por todo lo que expresa la ley, por la discriminación, por la violencia, por el traslado del personal, por el ninguneo, por todo eso, un compañero por mes se muere. Y no hay una herramienta cabal para defenderlo. Nosotros desde la provincia tenemos la 1426, también tenemos una ley de violencia laboral en la provincia de Buenos Aires, bastante, en realidad que deja mucho que desear la ley de violencia laboral de la provincia de Buenos Aires, porque toma a los casos de violencia en el mismo sector de trabajo como casos individuales. Y cada uno de ellos es algo aislado en el mismo lugar de trabajo, y la realidad es que nosotros vamos por el colectivo. En la provincia de Buenos Aires está la ley 1368, que la usamos intensamente, la ley de violencia laboral. Pero el Poder Judicial se convierte en algo mucho más grave todavía, porque el juez no solamente es nuestro jefe, es el que resuelve. Ese es el punto. Entonces es doblemente complicada la situación como esa. Ahora, ¿cómo rompemos con todo eso? Con la formación sindical, con la acción directa y sobre todo encontrándole la vuelta también desde el punto de vista legal. Pensamos a la violencia en el lugar de trabajo como parte integral de la precarización laboral y parte del sistema de explotación. Estamos absolutamente en contra de la concepción singularista de la violencia. No es un problema de un capataz violento o un patrón violento o un compañero jerárquico violento que hay que sacar como manzana podrida. Buscamos desarmar el sistema, y para desarmar el sistema hay que democratizar. A la hora de definir la violencia en el trabajo, la hacemos de una óptica que privilegia los derechos humanos. Y realizamos un concepto de violencia laboral y los tipos de violencia que se puede suceder en el ámbito del trabajo. Sea el acoso moral, el acoso psicológico, el acoso sexual laboral y el trato discriminatorio. Ello bajo el pilar del principio de indemnidad, que es aquel principio que establece que el trabajador debe salir indemne, a salvo, intacto de la relación de trabajo. Yo quiero decirle que felicito a la abogada, a la colega que ha elaborado, porque he leído con detenimiento sobre el proyecto de ley y les puedo decir que es uno de los más completos y acabados que yo haya podido leer. Así que permítanme decirlo. Sobre todo, ¿saben por qué? Por la cuestión de los objetivos, de la prevención. Uno lo que busca es que se prevenga y no que suceda. Y otra de las cuestiones fundamentales también es la mantención del trabajo y no que los compañeros se vayan, renuncien o se vean con el deseo de suicidarse. El primer eje, en consonancia con el proyecto de ley de prevención de riesgos de la salud laboral, hace un puntapié muy importante en la materia preventiva. El segundo eje plantea como cuestión central la cuestión de la participación de trabajadores y trabajadoras para sacar a la luz todas las situaciones de violencia laboral y las causas que la generan. Porque hay leyes contra la violencia laboral en algunas provincias. Buenos Aires, Capital, Santa Fe. Están limitadas al Estado, por supuesto, pero aún en el Estado se pierden en los pasillos de la burocracia. Son en la práctica inoperantes. No operan porque no están basadas en la participación de los trabajadores. Pero fíjense, compañeros, que a partir del artículo 12 está la clave de esta ley, que es la participación de los trabajadores. Para que esta ley tenga sentido y para que sea una herramienta válida al servicio del trabajador. Sin la participación de los trabajadores y las trabajadoras no se va a poder detener las situaciones de violencia laboral. Y no se va a poder ampliar el abanico de dignificación de las condiciones de trabajo y de democratización en el lugar de trabajo. Y estos dos ejes, fundamentalmente, son los que diferencian a este anteproyecto de otros, muchos proyectos que en esta Cámara y en el Senado han sido presentados. Entonces nosotros no queremos corrección política presentando una ley para la tribuna. Queremos
hagamos un debate a fondo en el Parlamento, en la sociedad, en las organizaciones de trabajadores, para crear organización dentro del lugar de trabajo que nos permita enfrentar el fenómeno como parte de la construcción del poder de los trabajadores a nivel social y a nivel de cada lugar de trabajo. Cuando estamos hablando de trabajo, estamos hablando de nuestra identidad, de quién somos, ¿no? Y también estamos hablando de que a través de toda estas escaleras de jerárquicos se establecen relaciones de poder, ¿no? Y estas relaciones de poder son justamente las que tenemos que resolver y que remediar. Justo venía leyendo en el colectivo algo de violencia y la autora decía que el maltrato deviene del rompimiento del contrato, ¿no? Y seguramente se regodeaba con lo ingenioso, con la rima. Y los trabajadores sabemos que no es así. Los trabajadores sabemos que el maltrato está inmerso en la propia esencia del contrato laboral. También se establece expresamente que están prohibidas las audiencias de conciliación y mediación. Esto porque entendemos que en una relación violenta hay una asimetría de poder. Entonces, el trabajador o trabajadora que se encuentre en una situación, sea víctima de violencia laboral, no tiene nada para negociar. Sus derechos fundamentales están en juego. Es tan complejo demostrar la violencia porque como hay una asimetría, como decía bien la doctora María, que nos marca esto, que bien que la doctora tomó eso y dice no hay mediación para esto, no debe haber, no hay mediación posible cuando se está destruyendo la salud del otro, destruyendo el derecho al otro. Porque a ese otro, a ese trabajador, a partir de ese momento le va a robar su identidad. Esta violencia le roba la identidad que posee, porque después de eso va a ser otra persona. Hay una cuestión que yo voy a analizar, y es el hecho de que no puedo dejar de señalarlo, el 70% son mujeres las víctimas de acoso laboral. O sea, de cada 10 personas que sufren ese acoso laboral, 7 son mujeres. Y eso no podemos dejar de señalar y de ver que eso y se invisibiliza. Y aquí viene el caso particular de nuestra compañera afectada, donde llegaron a desplazarla de su sector hacia otro organismo. Se realizó la denuncia a fines del año pasado, se generó el expediente y se le dio traslado al jefe inmediato superior del violento. Entonces, ¿qué pasó? En ese vacío la patronal hace lo que quiere y da traslado al Energas del expediente, rompiendo claramente con cualquier tipo de confidencialidad, poniendo en peligro letal a nuestra compañera. Estamos hablando de un tipo que va armado. Lo que yo quería compartir con ustedes, que muchos de ustedes lo han dicho, el trabajo colectivo para que esto obviamente se haga visible, que venimos no hace mucho, porque la verdad no hace todavía ni 4 años que estamos como autoridades en el hospital, con muchas dificultades porque se nos persigue, no tenemos libertad sindical tampoco, y hemos empezado a trabajar en visibilizar lo que es esto, algo que estaba muy naturalizado como modo de conducción en todos los sectores. Hay jueces en la provincia de Buenos Aires que han sido exonerados por el imperio de la ley de violencia laboral. Hay funcionarios que han sido exonerados. Hace 10 días echaron al secretario de una fiscalía. Jueces que han sido sancionados con la mayor condena. Y sin embargo, los que echaron, los echaron. Pero los que todavía están
tienen que convivir con los mismos trabajadores que le hicieron la denuncia, porque mediante el trabajo grupal que uno hace desde la modestia de sus recursos, lo que hace es consolidar al grupo para que después declare como testigo, haga la denuncia. Y a la denuncia la hace el secretario general y el secretario del medio del sindicato y la firma. Y ojito con que la corte o la dirección del personal se vaya a retomar y nos vaya a maltratar. ¿Por qué? ¿Porque se hicieron buenos? No, porque hubo una acción sindical basada en la ley, y si fuera neta mucho mejor todavía, fue justamente el producto de la tarea y de la formación sindical en todos los ámbitos. Particularmente en mi hospital teníamos un director violento, totalmente verbal, físico, y después de mucho trabajo también pudimos separarlo. Entonces, esto recién está empezando, pero hoy podemos decir que estamos luchando contra el maltrato laboral, contra la violencia laboral y contra la persecución laboral. Es el día de hoy que, bueno, la persecución sigue. El viernes vamos a cortar la calle y ATE va a estar presente. Irónicamente, los que me combatieron hoy piden ATE y vamos a estar defendiendo los derechos de los compañeros, sin importar si son afiliados o no. Una decisión personal si se suman, pero un sindicato, una junta interna muy pequeña, está haciendo frente a una gran patronal muy violenta, donde la directora nos cita al lado de una abogada y donde se nos amenaza. Yo quiero hacerlo cortito, aunque es muy largo el fallo. Primero falló la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, dando la incapacidad. Luego lo hizo la Cámara de Trabajo. En primera instancia fue apelado y luego fue ganado rotundamente por mí y el acompañamiento que tenía. Así que bueno, esta herramienta está para que cualquiera la consulte y prometo ayudar desde mi pequeño y modesto puesto a que los compañeros utilicen la herramienta esta y este gran proyecto que para mí, la verdad, me da una gran alegría de que la gente se concientice de esto. Nada más. ¿Qué queda entonces? Ampliar la denuncia para que sea la CIOT que investigue tamaña irregularidad. Ahora bien, ¿qué pasó con la CIOT hoy? El Estado Nacional sacó a los representantes que actúan en la CIOT, con lo cual no hay a quien reclamar. Por eso, es preciso y sumamente necesaria la existencia de una ley de este tipo, que nos proteja y nos dé seguridad, y que sea capaz de cumplirse en tiempos prudenciales en defensa de todos los trabajadores y con la supervisión y participación de los mismos en todas sus instancias. Solo de esa forma los trabajadores vamos a estar en condiciones de tener un mecanismo de defensa efectivo ante estos violentos que pertenecen al grupo del reino animal. Gracias. Este proyecto de ley lo que intenta es dar una herramienta más, generar el debate para la lucha de los derechos humanos en el ámbito del trabajo. Muy bien. Nosotros estamos convencidos que las víctimas, y por eso traemos nuestra voz aquí, siempre son inocentes. Por lo tanto, trabajaremos, y así venimos a comprometernos, a multiplicar asambleas, plenarios, jornadas, para poder instalar en la conciencia individual y colectiva que la violencia laboral la erradiquemos definitivamente, no solo por los trabajadores que en este momento la están sufriendo, sino para que nunca más las próximas generaciones lo sufran y padezcan algún tipo de violencia laboral. Muchísimas gracias. Nosotros necesitamos levantar, en primer lugar, la autoestima de los compañeros que padecen la violencia laboral. Sentirse que están protegidos estos compañeros, sentirse que son parte de una cuestión integral. Y ahí nosotros encontraremos la punta de ese iceberg como para poder eliminar y erradicar de una vez por todas la violencia laboral en los sectores de trabajo. Muchas gracias, compañeros. Esta ley, si se aprueba, va a ser una herramienta de los trabajadores. Esto, evidentemente, los trabajadores no tenemos que
tomar para restituir un estado ideal de contrato de trabajo, sino, como se ha dicho muchas veces, estos derechos los tenemos que usar para autogobernarnos. Bueno, razón de más para fundamentar esta parte final de la ley y estar muy atento acerca de cómo vamos a establecer los mecanismos de representación para que sean justamente nuestros compañeros, aquellos que han sufrido, aquellos que asuman este rol, digamos, de representarnos en un instrumento que debería ser tan eficaz como es el de preservar nuestra salud cotidiana en ese lugar que pasamos tantas horas compartiendo con otros compañeros. Acá no quiero ahondar con las cosas que ya se dijeron, pero sí el tema del trabajo, de la no naturalización de la violencia laboral entre pares o a nivel jerárquico, el poder seguir trabajando, pero principalmente tenemos leyes, pero la tarea principal es de las organizaciones sociales y sindicales para que esto pueda ser conocido y sea respetado y que podamos tener ambientes libres de violencia laboral. Y como decían los compañeros antes, no es un problema de la herramienta, es un problema de cómo usamos los trabajadores esa herramienta para construir organización. Porque yo siempre veo una cosa concreta, compañeros. La ley de higiene y seguridad la firmó la dictadura militar. Si la aplican mis compañeros, que son de ATE, va a favor de los trabajadores. Si la aplica el macrismo, seguramente, aunque esta ley la aplique el macrismo, seguramente la va a aplicar en contra de los trabajadores. Por eso creo fundamental que como herramienta es válida, pero la herramienta sustancial de construcción es que construyamos la relación gremial sobre la base de la herramienta que los compañeros están presentando. La democratización solo la puede producir el que tiene poder. Nosotros estamos reclamándole al poder exigencia de democratización a otros poderes, pero también cada uno de nosotros tiene poder y ejerce poder. Y la mejor forma de convencer es que el poder que uno ejerce sea democratizado. Yo sueño que las organizaciones que están acá, tanto de ATE, la CTA, SICOP, judiciales, sean capaces, por ejemplo, de nombrar las instancias de participación que esta ley promueve. Quizá ahí vamos a aprender hasta la aplicación, ¿no? ¿Por qué no mostrar en nuestras propias organizaciones esos delegados que pueden tener contra la violencia laboral? Y claro que el poder, como decía el compañero, tiene estrategias, ya las tiene desarrolladas antes que salga la ley. Y claro que va a crear estrategias nuevas, pero él no tiene lo que tenemos nosotros. No tiene la convicción de que el pueblo debe ser protegido. No tiene los delegados y no tiene los sindicatos. Eso que tenemos lo tenemos que hacer valer. Muy bien.